Ok, chicos, buenas tardes para todos. Iniciamos entonces la semana 2 de este periodo. Continuando entonces con la guía, estamos trabajando la calorimetría. Hoy vamos a ver el equivalente mecánico de calor y de dónde viene esa palabra caloría y qué equivalencia tiene en la unidad, en la magnitud energética que conocemos. Bueno. Primero vamos a recordar la diferencia entre temperatura y calor. Ya lo he dicho mucho. Que aunque parecen lo mismo, tienen un concepto diferente. Entonces, ¿qué es lo que significa temperatura? ¿O qué es temperatura? Se mide en grados, sí, grados Celsius, grado Fahrenheit, grado Kelvin. Pero, ¿qué me está midiendo ese termómetro? Cuando yo pongo un termómetro sobre alguien, me mide 37 grados Celsius o 90 grados Fahrenheit. Está mirando los átomos, la energía, no. La energía que tienen los átomos. Recordemos que la temperatura es una medida aproximada de energía molecular, es decir, me está diciendo esas moléculas qué tan agitadas están. Entonces la temperatura está relacionada con ese agite de moléculas. Entre más baja la temperatura, quiere decir que esas moléculas están muy quietas, muy pasivas. Si la temperatura aumenta, esas moléculas empiezan a bailar más fuerte, más fuerte, más fuerte. ¿Cuándo qué? Cuando, por ejemplo, cuando disminuye la temperatura, ¿qué es lo que está sucediendo? Que las moléculas están muy activas y algo en el medio externo está haciendo liberar calor y entonces las moléculas empiezan a frenar, a frenar. Les explicaba por allá en una clase anterior que la temperatura tiene varias escalas. Esas escalas no es que sean impuestas, fueron definidas de manera arbitraria. ¿Qué quiere decir eso? Que así como existen los grados Celsius, los grados Fahrenheit y los grados Kelvin, que son las más comunes, yo también me puedo inventar una escala. Yo puedo llamar una escala Victor, una escala Carvajal, ¿ya? Cualquier tipo de escala se puede inventar. Pero para eso debe tener, pues esos son ideas, pero para eso debe tener un sustento, no. Pues, no es necesario ningún sustento, ya te voy a decir por qué, mirando. ¿Qué hizo Celsius para establecer su escala? Él simplemente dijo, yo voy a coger un cilindro de mercurio. ¿Por qué se utiliza el mercurio? Porque el mercurio tiene un punto de ebullición más bajo. Pues se huye a temperatura ambiente, se dilata más fácil. Se dilata más fácil, más bien eso. El mercurio es un metal líquido. Y ese metal líquido con la temperatura tiende a dilatarse y al bajar la temperatura tiende a contraerse. Entonces él cogió un tubo de mercurio, lleno de mercurio, y él dijo, voy a crearme una escala de temperatura que parta del punto de fusión del agua y del punto de ebullición del agua. ¿Qué significa punto de fusión? ¿Qué es el punto de fusión de una sustancia? Cuando se convierte en líquido, ¿estando en qué? Estando en sólido. Por ejemplo, el punto en el que el hielo, el agua sólida, pasa a líquido, ese punto, esa transición de sólido a líquido, se conoce como punto de fusión. ¿Y qué es punto de ebullición? ¿Dónde hierve? Cuando hierve, cuando pasa de líquido a gaseoso. Es cuando empezamos a ver las burbujas y el vapor. Entonces él dijo, yo voy a coger el agua, voy a medir agua con hielo. ¿Por qué mezclo agua y hielo? Porque son las temperaturas como más que nos adaptamos, ¿no? Si necesitamos saber el punto de fusión, ¿por qué mezclo agua y hielo? Por diferentes temperaturas, porque el hielo tiene... ¿Cómo? Porque se derrite más rápido, ¿no? Si yo tengo una mezcla de agua con hielo, ¿eso qué me da cuenta a mí? El agua la enfría. Pues el hielo enfría el agua. El hielo enfría el agua, el agua enfría el hielo. Bueno, esa mezcla cuando yo mezclo dos cantidades iguales de agua y hielo, ahí yo estoy garantizando que ahí en esa mezcla está el punto de fusión del agua, porque ni es líquido ni es sólido, hay como una transición ahí. Entonces él lo que hizo fue poner eso en agua con hielo
y él ya sabía que ese era el punto de fusión. Midió esa temperatura de esa mezcla de agua con hielo y a esa temperatura la llamó 0 grados. ¿Por qué la llamó 0? Le dio la gana. Así de sencillo. Luego cogió esa misma agua, empezó a calentarla, hirvió y midió cuando empezó a echar vapor. Ahí él estaba garantizando el punto de fusión y le puso 100 grados. ¿Por qué le puso 100? Exactamente. Una escala de temperatura es una escala que usted define como usted le dé la gana. ¿Por qué se hizo tan famosa? Pues porque pues, el punto de fusión, el punto de ebullición del agua es algo muy común en la vida cotidiana y entonces se escogió esa escala para medir pues, todo tipo de temperatura. Por encima de 100 sabemos que el agua ya está en gas, por debajo de 0 ya sabemos que está congelada. Fahrenheit hizo algo similar, no es tan famosa por acá, por estos lados, pero sí es muy famosa en países nórdicos. ¿El que dijo? Vea, yo al punto de fusión hice el mismo experimento de Celsius, al punto de fusión le va a llamar 32. ¿Por qué dijo eso? Porque él dijo, porque es que donde yo vivo hay temperaturas mucho más abajo del punto de congelación. Entonces a eso lo llamó 32 y todo lo que esté por debajo de 32 es más frío que el hielo. Y al punto de fusión lo llamó 212. Lo mismo, porque le dio la gana. Y así mismo yo puedo hacer una escala Victor, yo puedo decir, vean, que el agua congela a 100 y ebulle a 1000. Puedo hacerlo, ¿ya? Pero esto no va a ser tan famoso porque ya esto está más establecido y no nos vamos a complicar la vida creando 1000 escalas, ¿sí o no? Sí, pero... Bueno, la Kelvin no es tan de la gana como... La Kelvin la utilizan para temperaturas más extremas, ¿no? De hecho, sí. Y de hecho la Kelvin sí es deducida en un laboratorio. Y tiene un rigor científico más... Tiene un mejor rigor científico, por decirlo así. ¿Qué hizo Kelvin? Kelvin dijo, de hecho la escala no la inventó él, eso lo probaron en el laboratorio mucho después. Kelvin dijo, las moléculas aún a 0 grados Celsius están activas, ¿ya? Así estén congeladas, ellas están activas. Él dijo, tiene que haber un punto muy abajo del cero, demasiado abajo del cero, donde las moléculas estén súper quietas y ya no se puedan mover, nada. Él dijo, ese punto tiene que ser el punto de mínima energía de la materia. Sería otro cero absoluto. Ese es el cero absoluto. Y a ese punto él le dijo, tiene que haber un punto de mínima energía, ese punto de mínima energía tiene que valer 0, donde la materia no tiene nada de energía. Años más tarde, en un laboratorio ya de criogenia, llevaron las temperaturas a lo más bajo posible y lo más bajo que se pudo llevar a la materia fue a menos 273,15 grados Celsius. Aquí en este punto, la materia ya no puede moverse más. Las moléculas están tan apretadas y tan quietas y tan violentas que ya no se pueden mover. A ese punto se le conoció como cero, como lo dijo la compañera, cero absoluto. Y la escala Kelvin está basada en ese cero absoluto. ¿Dónde se puede encontrar ese cero absoluto? Porque, por ejemplo, en el universo, lejos, lo más lejos posible de una galaxia. Porque aún dentro de la misma galaxia, se pueden encontrar temperaturas de 0.5 Kelvin, que es muy frío, ¿sí? Pero no cero absoluto. Tendrías que estar lejos de cualquier manifestación de energía para llegar al cero. Creo que un agujero negro no tendría un cero absoluto. No, al revés, tendría una temperatura muy alta. Ya. Entonces, la escala Kelvin se estableció bajo laboratorio. Entonces, de ahí que el 0 Kelvin es lo mismo que en grados centígrados. 0 grados centígrados serían 273 grados Kelvin y 100 grados centígrados serían 373 grados Kelvin. Esta escala es la que se utiliza más que todo para experiencias pues, científicas. Estas dos se utilizan más que todo en el mundo pues, común, pero para efectos de experimento, efectos de laboratorio, se utiliza la escala Kelvin. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la temperatura? Acabamos de decir, una manifestación de medida de moléculas. La energía de las moléculas. Ahora, ¿qué será calor? Así estamos, Carlos. Así estamos. ¿Qué es el calor? Sí. Energía molecular. ¿Qué será el calor?
¿O será lo mismo que temperatura? No, sería un tipo de energía diferente. Tiene que ver con la energía. El calor tiene que ver con ceder o recibir esa energía, ¿ya? Este señor no puede existir sin este señor. ¿A qué me refiero? Si yo tengo dos cuerpos, el cuerpo A está a 30 grados Celsius y el otro cuerpo B está también a 30 grados Celsius, ¿será que habrá alguna manifestación de transmisión de energía entre ellos? No, profe. ¿Por qué no? Porque los dos están a la misma energía. Las dos están en la misma energía, las moléculas están bailando de la misma manera, entonces ni la una le transfiere ni la otra le devuelve. Ahí decimos que no existe calor, o sea, que calor equivale a cero. Para que haya calor, uno de los cuerpos tiene que estar a mayor temperatura que en el otro cuerpo. Por ejemplo, cuando sentimos la sensación de calor, es porque en el medio externo la temperatura está muy alta con respecto a lo que estamos acostumbrados, entonces decimos, tenemos calor, nos está entrando esa energía. Para que haya esa transferencia de energía, de un cuerpo a otro, tiene que haber que este por lo menos esté a 100 grados, el otro sistema bajito. Hasta que se igualen. Hasta que se igualen. A eso ley se le conoce como ley cero de la termodinámica. Todos los cuerpos tienden a buscar el equilibrio, ya el cuerpo más caliente tiende a bajar la temperatura y el cuerpo más frío tiende a subir, ¿ya? Ahí hay manifestación de calor, siempre y cuando las temperaturas sean diferentes. Si las temperaturas son iguales, ¿hay calor o no hay calor? No hay calor. ¿Listo? Entonces mire la relación que hay entre este y este. Temperatura es la energía de las moléculas. Calor es la transferencia que hay de una sustancia a la otra, siempre y cuando una esté a mayor temperatura que otra. ¿Claro hasta ahí? ¿Sí? Yo por allá la otra vez les había dicho que el calor se puede medir de dos maneras, en calorías o en joule, porque las dos son formas de energía. Esta unidad de calorías la estableció por allá a principios del siglo XVIII Joule. De hecho fue Joule el que dijo eso. Yo le digo, vamos a llamar, esa fue una unidad creada teóricamente. Vamos a imaginar un gramo de agua. La energía que requiere ese gramo de agua para subir la temperatura en 1 grado Celsius, es decir, por ejemplo, de 15 a 16 o de 20 a 21. La energía que requiere ese gramo de agua, yo la llamo caloría. La energía que requiere. La energía que requiere un gramo de agua para subir su temperatura en 1 grado Celsius. A eso se le llamó caloría. ¿Listo? Su relación con la unidad que manejamos nosotros, que es el Joule. Para hacer esa relación de energía mecánica con energía térmica, pues es necesario un experimento. Voy a mostrarlo por acá. Si notan aquí el experimento, entonces miren, aquí hay unas aspas. A su vez están conectadas a un rollito, el cual está conectado a una polea y unos pesos. Cuando yo les suelte el freno a esto, ¿qué van a hacer esos pesos? Esto aquí tiene un freno. Si yo le suelto el freno, ¿qué va a suceder? Van a caer. Y al caer esos pesos, ¿qué va a suceder con estas aspas? Van a empezar a revolcar el agua, ¿ya? Este experimento lo propuso James Watt en el siglo XIX. Porque todavía no sabían la relación entre energía mecánica y energía calórica. Entonces, ¿cómo llegar a esa relación entre ellas dos? Entonces propuso este experimento. Como energía calórica tiene que ver con el agite de moléculas y energía mecánica pues tiene que ver con un cuerpo cayendo, con un cuerpo moviéndose, pues una manera de hacer es que ese movimiento se transfiera al movimiento de las moléculas de agua y una manera...
Y una manera de hacerlo era colocando esas aspas para que esas aspas empezaran a agitar esas moléculas. Resulta que se dieron cuenta que cuando la energía hacía que la temperatura subiera, evidenciando que hay un aumento de temperatura. Entonces observen, la temperatura aquí inicia con 14.50, entonces dejan caer el cuerpo. ¿Y cuánto llegó? 14.52. Dirán ustedes, es muy poquito, pero ese poquito está evidenciando que esa energía mecánica le está transfiriendo a las moléculas energía calórica. Cuando se llegó a esa conclusión, cuando se hicieron las medidas, se llegó a que una caloría equivale a 4,18 julios de energía a través de ese experimento. Es decir, que el equivalente de calor de una caloría es lo mismo que 4,18 julios de energía. ¿Cómo llegaron a ese número? Ya les voy a decir. Ese mismo experimento lo hicieron de la siguiente manera. Cogieron 1 kilogramo de agua. A ese kilogramo de agua le amarraron esas aspas y dejaron caer el cuerpo. Dejaron caer ese cuerpo desde una altura muy grande y empezaron a medir con el termómetro. Cuando el termómetro tuviera una variación de 1 grado, midieron la altura. Es decir, supongamos que el termómetro cuando inició el experimento inició en 15 grados. Dejaron caer el cuerpo, lo dejaron caer, lo tuvieron que hacer en un acantilado de hecho. Lo dejaron caer y cuando la temperatura llegó a 16 grados, tomaron el valor de esa altura y llegaron a que esa altura era 41.8 metros. ¿Ya vieron la relación? Sí. Cuando llegó a 41.8 metros, vieron que el termómetro subió 1 grado. Entonces se dieron cuenta que una caloría equivalía a 4.10. Profe, la altura varía, pues para que subiera la temperatura también varía la altura y la cantidad de agua. Sí, tiene que ver la cantidad. No es lo mismo calentar 1 kilogramo, sino que lo hicieron todo con 1, porque querían ver precisamente ese valor. Exacto, entonces hicieron 1 kilogramo y cuando aumentara 1 gramo. O sea, cuando en 1 kilogramo aumentara 1 gramo. Y se dieron cuenta que esa altura era 41.8. De hecho, el experimento se repitió varias veces y llegaban siempre a valores similares. Desde ahí llegaron a que una caloría equivale a 4.18 julios. ¿Claro hasta ahí? Ya. Bueno, ¿dónde vemos ese término caloría? En biología. ¿En qué? En biología también. En biología, en alimentación, ¿cierto? Sí. De hecho, ¿será que nosotros somos máquinas o no? Sí. Somos máquinas. Nuestro cuerpo, al igual que un motor de combustión, es una máquina. Consume energía, esa energía la utiliza para poder moverse y parte de esa energía la libera de otras formas, la libera a través de los desechos, a través del sudor y a través de calor. Por eso es que se nos sube un poquito la temperatura. Hasta en ondas. ¿Cómo? Hasta en ondas. Radiación en el espectro infrarrojo. Nosotros emitimos radiación. De hecho, la temperatura es radiación en el espectro infrarrojo. Entonces resulta que en nutrición, calorías, no se miden calorías, sino en kilocalorías, por decir algo. Cuando a mí me hablan de una chocolatina y que en su empaque dice 520 calorías, en realidad, hablando en física, no son calorías, sino kilocalorías, es decir, estamos hablando de 520.000 calorías. O sea que ese valor puede ser engañoso. Cuando dice, 60 calorías, o que no son 60, sino que son 60.000. Listo. Entonces vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo me comí esta chocolatina. ¿Cuánto tengo que correr para quemar esa energía?
o 10 ¿Cuánto minutos. tengo que correr para tomar toda esa energía? No es nada, el mismo valor. Entonces, primero vamos a hacerlo paso por paso. 520 calorías de una chocolatina, en física en realidad son 520.000 calorías. Primero esas calorías yo las debo transformar aquí. Oiga, ¿Cómo expresamos en física la energía? ¿Qué? En julios. ¿Qué pasará esas calorías a julios? Si ya sabemos que una caloría equivale a 4.18, entonces ¿qué operación hay que hacer ahí? Multiplicación. Se multiplican estas 520.000 por 4.18 para saber el equivalente mecánico de esa energía. pues cuando hay gente como que no quiere sacar mi celular. 520.000 por 4.18. 2 millones. 173. 2.173.600 Ya. julios. Mucha energía. 2 millones de julios, era mucha energía. Pues sí, no. Demasiada energía. De hecho, cuando uno está haciendo dieta, lo primero que le prohíben son azúcares y dentro de eso los chocolates, porque eso es demasiada energía para quemar. Lo podemos ver. Exactamente. Ahora vamos a transformar eso en cuántos kilómetros tengo que correr para quemar todo eso. Multiplicarlo por 3 autopistas en tiempo. Entonces recordemos que la energía o el trabajo es lo mismo que el trabajo. no lo multiplica por 10. No sé. Es el producto de fuerza por lo que es esto, Distancia. distancia. Cuando yo hablo de fuerza, ¿qué fuerza tengo que hacer yo para moverme? ¿Con quién tengo que lidiar? Con el peso. Con mi propio peso. Entonces esta fuerza viene siendo el peso. Entonces, si yo voy a despejar esta distancia, ¿qué hago con esta fuerza? La cosa no. Trabajo. Trabajo es lo mismo que energía. Y trabajo se define como fuerza por distancia. Exacto, por ahí lo dijeron. Paso a dividir, o sea que esa energía o trabajo dividido la fuerza que tengo que hacer es igual a la distancia que tengo que correr. ¿Cuánta energía consumí con la chocolatina? 2.173. 3.600. 2.173.600 julios que consumí con la chocolatina. Y la fuerza, recuerden que la fuerza de uno es masa por gravedad. O sea que cada uno va a ser diferente. En el caso mío serían 800 newtons. ¿Por qué 800 newtons? Por el peso no. 80 kilogramos, que es la masa mía, multiplicado por 10, ¿verdad? 800 newtons. ¿Listo? ¿Cuánto tengo que correr? Hagamos la operación. Manuela. Es dividido. Sí. 2.173.600. Profe, me apareció esto. 2.717. 2.717 metros. 2.7 kilómetros. Le tocaría hacer 2,7. Exacto, me tocaría hacer casi 3 kilómetros Solo por 500 solo por calorías. una miserable barra de 520 calorías. No, ya no me voy a comer. Yo creo que empecemos. Ah, con razón. Por eso es que estoy así, ¿no? Como más de lo que tengo que correr. Profe, entonces eso es lo que tendría que estudiar una persona que trabaja en nutrición. También la De hecho, en física. nutrición ellos tienen unas tablas de calorías versus lo que tiene que correr o lo que tiene que ejercitar. No necesariamente es correr, por ejemplo, levantar cosas. Sí, ayuda. También es quemar calorías, levantar peso. Uy, que me pasen esa tabla. ¿Quedó claro? Sí, señor. Bueno, si están gorditos, dejémosle al consumo de chocolate. No, antes aumentemos la chocolatina.
A usted no le funciona así. Bueno, ahora sí pasemos entonces. Ouch. Pasemos entonces a lo que es el equivalente de calor en una sustancia. Ya lo dije, transferencia de calor. Ahí no estoy compartiendo pantalla. Bueno, aquí nos ponen, en esta lecturita, una lectura de introducción, los seres vivos estamos formados mayoritariamente por agua. De hecho, el agua es una sustancia muy importante, debido a que tiene una sustancia la capacidad que tiene de absorber calor y retenerlo. Nuestro cuerpo contiene 70% de agua. Como el agua tiene alto calor específico, esto impide las rápidas variaciones de temperatura, es decir, el calor específico alto produce que demore mucho tiempo o en aumentar la temperatura o en disminuir. Esta propiedad permite mantener la temperatura más o menos constante en el cuerpo. Por eso es que cuando la noche cae y se enfría calórica alta, ¿qué significa? Que necesita mucho tiempo para asimilar ese bajón de temperatura o esa subida de temperatura. Entonces en el frío uno debería tomar agua. No en el consumo, así te llenes de agua, la sensación va a ser la misma, sino que tarda menos. Supongamos que nuestra sangre no estuviera hecha de agua, sino por ejemplo de metal. El metal se sube en un momentico la temperatura. ¿Qué sucedería? Por ejemplo, si hace frío, si nos vamos para una ciudad bien fría, Río Negro, no sé, por allá bien frío, y nos vamos para allá, ¿qué sentiríamos inmediatamente apenas bajemos? De una se nos bajaría, sería tanto el bajón que nos daría hipotermia casi que inmediatamente, porque sería un bajón impresionante. Ese bajón sucede de una manera leve. Bueno, tenemos dos, una a la mitad y la otra completamente. ¿En cuál de los dos casos es necesario entregar más energía o calor para hervir el agua? La segunda. ¿Por qué? Porque tiene más Tenemos cantidad de la temperatura que se quiere lograr. ¿Será lo mismo calentar agua a 50 que calentar agua? Del agua que hay. Ignora que, por ejemplo, vamos a concentrarnos en esta, la que está llena a la mitad. ¿Será lo mismo, la misma energía, subirla a 50 grados que subirla a 100? Pues no. ¿A dónde se requiere más energía? En la segunda. Para llegar a 100. Pero los dos. Pero si una tendría 50, que sería la primera, y la otra tendría 100, hervirían al mismo tiempo prácticamente, no. Bueno, si usted va a comparar las dos, sí. Claro, supongamos que si esta yo la deseo llevar a 100 y esta la deseo llevar a 50, pues tardarían el mismo tiempo, porque la una tiene la mitad de la otra. Pero en conclusión, es decir, que el calor que va a absorber esa agua va a depender de
Listo, entonces a esta ecuación se conoce como ecuación del calor. Vamos a hacer entonces un ejemplo. Entonces la pregunta es, ¿cuánta energía o calor hay que entregarle a 3 kilogramos de agua para pasarla de 20 grados, que es la temperatura ambiente, a su punto de ebullición, a fervir esos 3 kilogramos de agua? ¿Listo? Primero lo que hay que hacer, en la guía por ahí está, buscar el calor específico del agua. Calor específico, recuerden que es un número que tiene cada sustancia. Dependiendo de la capacidad que tenga sobre el calor, cada sustancia tiene un calor específico diferente. En el caso del agua es de 4100. Así está por acá. No está aquí. Aquí está 4186. Lo midieron, profe, ese calor del agua, ¿lo midieron con qué escala? Con el experimento del equivalente mecánico de calor, que ese es el mismo calor específico del agua. ¿Cuál es la capacidad del agua para subir 1 grado teniendo 1 kilogramo? Ese es el mismo valor. 4186 julios por kilogramo por grado Celsius. Es el calor específico del agua. Entonces la pregunta es, ¿qué energía debo tener? La energía, el calor, es igual a la masa por el calor específico por el cambio de temperatura. O sea que ese calor equivale a ¿cuánto? ¿Cuánto es la masa? 3 kilogramos. 3 kilogramos De agua. por calor de la sustancia. 4186 julios por cada kilogramo de grado Celsius. ¿Por cuánto cambió la temperatura? 100 grados. 80. Cambió 80 grados Celsius. Desde 20 hasta 100 cambió 80 grados Celsius. ¿Este valor necesariamente va positivo? No. Porque puede suceder esto. Que pasó de 100 a... negativo. Ahí en ese caso está perdiendo calor. Ahí en ese caso el cambio de calor sería negativo. ¿Ya? Porque está perdiendo, o sea, está cediendo calor hacia afuera. En este caso no está cediendo, sino que lo está ganando. Aumentó. Entonces, calor es igual, simplemente multiplicamos las tres cosas. 3 por 4186. Esas cositas. No me la gana. 3, ¿cuánto le dio? Da 1.000.000. ¿Sí de todo eso? No, esto está muy grande. 3 por 4186 por 80. Sí. Ay, sí. No estabas equivocado. Le da 1.000.000. 4.000. 1.004.640. 1.004.640 julios. Mucha energía, La verdad es que sí. pero menos que comerse una chocolatina. Imagínense, calentar el agua de 20 a 100 grados tiene menos energía que comerse una chocolatina. Aquí, ¿por qué da julio? Kilogramos se cancela por kilogramos. No había captado. Claro, está ahí. Entiendo. Bueno, con este ejemplo similar hacen el ejercicio 1. Vamos a explicar otro ejemplo para que puedan hacer el ejercicio 2. Bien. Y hagámoslo de una vez porque entiendo. Si lo hace de una vez, ya se sale la tarea de una vez. Y por eso. Y lleva la cara de mentira. No mañana. Sí. En el primero es con n kilogramos, ¿sabe? En el primero es con su número de lista. Entonces, Ese es el ejercicio. ese es el ejercicio. Ese es el ejercicio. En el caso, por ejemplo, de usted, Carvajal, tendría que hacerlo con 4 kilogramos de agua.
Delgado con 8. Yo ahorita les mando la fotico de él. Ahorita les mando la foto. De Bueno, cuál podría volver a explicar es eso el ahí, número que de eso cada es uno, la ¿listo? muy tilda. ¿Qué dice Santiago? ¿Me podría volver a explicar eso ahí? Que a veces se desactiva la cámara suya. Te vuelvo a explicar este. ¿Estás viendo el tablero? Sí, profe. Güey, qué calor Bueno, no se puede poner espérate un momento. Sí, sería 8 kilos acá, porque este sería. Sí, sí. De 10 a 90. Ponemos Sí, sería hacerlo los kilos. De 10 a 90. Ajá. En la guía, esa es la página. No, en fin. La página no es, espérate que es que estoy explicando la que el compañerito. ¿Está viendo el tablero? Sí. Allá en casa, ¿están viendo el tablero? Bueno, el ejemplo es el siguiente, dice, ¿qué energía o calor, recuerden que energía es lo mismo que calor, hay que entregarle a 3 kilogramos de agua para calentarlo de 20 grados a 100 grados? ¿Listo? Sabiendo que el calor específico del agua es 4186. Este valor se saca de ahí de la guía. Es el valor que tiene el agua. Por ejemplo, cada sustancia tiene un calor específico diferente. En el caso del agua es esto. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice la ecuación del calor? Dice que el calor depende de la masa, el calor específico y el cambio de temperatura. O sea, el producto de esos tres. Masa por calor por cambio de temperatura. En el ejemplo, la masa de agua, ¿cuánto es? 3 kilogramos. 3 kilogramos, 3 kilogramos. Por calor específico del agua, 4186. Por cambio de temperatura, mire que aquí la temperatura cambió de 20 a 100, pues simplemente yo resto 100 menos 20, eso me queda 80, que ahí sale este 80. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. No pregunto el de allá. Ah. Usted ya sé que no quedó claro. Entonces, siguiente paso, multiplico este 3 por 4186 por 80, multiplico estos tres números. Al multiplicarlo me da 1.004.640 julios. Es decir, que esta es la energía que se necesita para calentar esos 3 kilogramos de agua. ¿Sí te quedó claro? En el ejercicio que tenemos que hacer, ponemos el kilogramo de agua. Ponen su número de lista y lo demás. Lo que puede poner el. Ahorita menos. El número ahí. Solo es del 4. ¿Ah? Se le agrega el pulsero en el N. No, N kilogramos. Eso son 4. Creo que con el aquí. Ahora voy a hacer un ejemplo para explicar la segunda. Dígame. Es esto mismo. Ya que suele cambiar la masa del agua por el número de Exactamente. Yo ahorita les mando el número de la lista. Esa es la fibra. Ese es el primer punto. Ya voy a explicar el segundo. Entonces cambiaríamos el 3 kilogramos por el número de la lista ahí. Exactamente. Por ejemplo, Campero ya hizo trampa. ¿En serio? Ahí está. Listo. Vamos a intentarlo hacer. Bueno. El segundo ejemplo, chicos, ya que no hemos acabado. Segundo ejemplo para que hagan el segundo ejercicio. Consiste en determinar el calor específico de una sustancia. Entonces, para determinar el calor específico de una sustancia, dicen, vea, se colocó cierto material, puede ser hierro, puede ser cualquier material, no se sabe, y se empezó a calentar. Inicialmente su temperatura era de menos 20 grados. Después de calentar, su temperatura final fue de 180. Esa fue la temperatura final.
Si durante el proceso de calentamiento se utilizaron 850.000 julios de energía, ¿cuál es el calor específico de esa sustancia? ¿Y de qué sustancia estaríamos hablando? ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo aquí por partes. Primero que todo, el cambio de temperatura. ¿Cuánto cambió la temperatura? Pasó de menos 20 a 180. ¿Por qué 160. 200? No, 200. Porque los unidades De 20 y Ajá. Está desde menos 20, desde menos 20 al 0 van 20. Y del 0 a 180, 20 más 180 dan 200. O sea que el cambio de temperatura son 200 grados Celsius. ¿Sí quedó claro? Estamos pasando de una temperatura negativa a una temperatura positiva. Desde menos 20 hasta 180 hay 200 grados. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Bueno, siguiente paso, vamos a determinar el calor específico. ¿Qué dice la fórmula? Dice que el calor es igual a la masa por el calor específico por el cambio de temperatura. Mi objetivo ahí es encontrar qué sustancia es la que están calentando ellos, o sea, el calor específico de la sustancia, qué está haciendo la masa y el cambio de temperatura. Entonces, ¿cómo lo despejaría? Se divide. Vas a dividir, entonces quedaría calor dividido masa por Cambio de temperatura. cambio de temperatura, que es igual a C, C. o calor específico. Calor, ¿cuánto calor se le suministra a la sustancia? 850.000 julios. Entonces, 850.000 julios de energía dividido, ¿cuánto pesa esa sustancia? Ah, no lo puse. Metémosle aquí un valor. Vamos que sea 2 kilogramos. Entonces, 2 kilogramos. ¿Por cuánto cambió la temperatura? 200. 200 grados Celsius. Eso es igual al calor específico. Eso se divide. Se multiplica y Primero hay que multiplicarlo de abajo, 2 por 200. 400. O sea que queda 850.000 julios Por dividido 400. dividido 400 kilogramos grados Celsius. Y luego ya se divide esos dos. 450.000 Dividido 400. dividido 400. 2125. 2125 julios por kilogramo grados Celsius. ¿Cómo me doy cuenta de qué sustancia es eso? Uno busca en internet calores específicos. Vamos a buscar por acá calores específicos. Que la idea es saber qué sustancia es o a qué sustancia se parece. Vamos por aquí. 2125 julios Ya hice esto. Fue la de ahorita. kilogramos grados Celsius, calor específico. A ver qué se parece a ese calor. Por aquí hay uno que se le aproxima 2125, vamos a ver. Ese 2125 es de aquí. Si lo deja abrir. No lo va a dejar abrir, está protegido. Vamos por acá a ver. Ok, este dinámico es Creo que usted ahorita puede volver a darle el tiempo ahí otra vez. Ya voy.
por aquí a ver qué hay. No, esto me llevó por acá una cosa toda larga. Digo, está pues para encontrar ese valor. Calor específico. Hagamos una cosa. Más bien buscamos tabla de calor específico. Y la que se aproxime esa es la que tomamos. Por acá hay una tablita. Por acá hay una tablita, dice 2016, se la aproxima más ¿cierto? Sí. ¿Va por qué agua? No, el de arriba. El de arriba. El de hielo. 2000 sin hielo, entonces podríamos decir que esa sustancia es hielo. Profe, ¿por qué está hipertensa la de vapor? Sí. No, lo que pasa es que el agua tiene ciertas características. Por ejemplo, el agua cuando es líquida tiene este calor, cuando es hielo tiene este calor y cuando es vapor que tiene este calor. ¿Listo? Bueno. Usted dice que le voy a explicar este. Tenemos una sustancia de 2 kilogramos. Inicialmente estaba a menos 20 grados. La calentaron y pasó a 180 grados. En ese proceso absorbió 850.000 julios de energía para pasar de aquí a allá. Claro, está ahí. La pregunta es, ¿cuál es el calor de esta sustancia? O sea, ¿qué sustancia es eso? Entonces, primero que todo, yo hago el cambio de temperatura. ¿Qué es el cambio de temperatura? ¿Cuánto hay de aquí a acá? De menos 20 a 180. De menos 20 a 180 hay 200. Si te causa confusión eso, es muy fácil. Hay dos maneras. La manera gráfica, imagínate acá el 0, aquí hay menos 20 y aquí arriba hay 180. De menos 20 a 0 hay 20. Y de 0 a 180 hay 180. 180 más 20 da 200. Entonces el cambio fue de 200 grados. Entonces partimos de la ecuación. Calor igual a masa por calor específico por cambio de temperatura. Como mi objetivo es encontrar estos dos que están multiplicando pasarían a ¿qué? A dividir. Pasan a dividir. Todos juntitos pasan a dividir. Ya. Calor dividido masa por cambio de temperatura. Ya queda solo reemplazar. ¿Cuánto calor absorbió? Los furiosos. 850.000. ¿Cuánto pesa el material? 2 kilos. 2 kilogramos. ¿Cuánto cambió la temperatura? 200. 200. 2 por 200. 400. Y esto dividido esto. 2000. Y si buscamos en las tablas, esto se aproxima. Bien. Bien. Profe, yo ya elegí esta actividad. Yo ya hice esta actividad. Listo. Dale uno. Me tomas foto y la envías. Uy, no, profe. Profe, ay, profe. Pues está muy Profe, me quiere mirar la de la termodinámica. ¿La de qué? La de la termodinámica, la calle pasada, que me falta por entregar. Yo ya le envié las preguntas. La dilatación. Eso. Me la envía por el WhatsApp. Bueno. Envíe todo. Profe, ¿cuál es la actividad de eso? Esa está en la página Esa. 9 y 10. Es esa. Ejercicio 1 está en la página 9. Y el ejercicio está en la página 10. Délo ahí, profe, por favor. Sí. Entonces podría mandar la guía. ¿Cuánto hará que la mandé al grupo? Mira en el grupo por allá como a principio de mayo. Le tomo foto. Hola. Ese es que el primero. Sí, Usted es el 1. ¿Está segura que usted es el 1? estoy armando. Exacto, sí es. Voy a mandar de una vez. No, pero con el 2. Son los dos ejercicios. ¿Listo? Profe, ¿cuál es el otro ejercicio de este? El 2. Bueno, Hola. Profe, ¿qué páginas son? Página 9 y 10.
Ya se me quedó como gritando. Me parece acá que no tengo datos cambiados. No, pues usted copió el mío, pues. No, ¿Cómo se marea? es el 2, no. De la No, este es el 1. Sí. Ay, el de igual acá. Re difícil. ¿Y qué material es? No sé, no tengo la tabla. Ya sé cuál es. ¿Vos crees? No sé. Yo les pongo aquí la tablita para ver si lo pueden ver. De una pizza. Bien. Ah, ya la quité. Qué calor. Colores específicos. Bueno, vamos a poner esto. Colores específicos. Caramba, me pregunto, ¿usted tiene No. la foto de la segunda actividad? La segunda. Por aquí está la tabla, vea. Busque a ver qué sustancia se le parece. Yo tampoco veo nada. Aquí está esta columnita de acá. El aluminio. No, el hierro. 250. No tiene que dar exacto, más o menos busque una sustancia que se le parezca. Tabla de calores específicos. Luego le puedo tomar una foto a su computador donde aparece. A ver, Joan Córdoba es el que. Caramba, ¿me muestras la actividad? El 6. La 1. No, la 2, pues que hay que hacer. Gordo, usted ya me envió las primeras actividades. Aquí tengo los espacios pasivos. Me le envía la foto, porfa, ¿sí? Ya, pues es hierro. Entonces me la tomo. Listo. Me parecen las dos primeras actividades, no era solo una. La clase pasada. De la clase pasada es la actividad de dilatación térmica. Esa está en la página. La que son unos aires previos. Sí, los aires previos. Esa es antes de eso. O sea, Esta es una. y otra vez vamos a ver. Y los saberes previos que en la página 2. Más las dos, unos dos O sea que a la fecha ya mostré actividades. Ya de la mando está. Pues a las siguientes y después Gracias. Pues gracias. Delgado. ya vi la segunda. No, esa sí me la envió por WhatsApp. Listo. Este es el 20. No, este es el 21. Me cambiaron de número. Es que esta lista es nueva. Simplemente cambia y le cambias el resultado y ya. Que ya el otro lo tiene bien. Piedrahíta es el 25. Yo hoy mandé por el WhatsApp los números de la lista. ¿A las qué? Gallo 12. ¿Ah? Listo. Que le mandé la que y la de la pasada. La de la clase pasada. Esta ya te la califiqué. Sí. Ajá. Profe, entonces en la segunda, que pues en esta actividad que tenemos que hacer hay que encontrar el calor, es la misma que... El calor específico, para saber qué material es. ¿Eh?
De este que estamos haciendo hoy, no, pues yo lo califico acá, pero el otro sí no, me manda la foto. Entonces sería, esta es la masa y el Franco. valor. Listo. La primera. La segunda está. De la rosa, 7. La temperatura de Listo, bien. de 30. Ella no se la manda. No, sí, sí, ya lo tengo Este es aquí. el segundo, pero no tengo la tabla, entonces no puedo ver. Empecé a buscar. Colóquelo, colóquelo. Así le hice bien. ¿Y por qué lo repitió? Y él. Profe, no, ese es el Le dije, el Ah, ejemplo. ya, ya. Es este y este. Ay, voy. Ahora sí, el otro ejercicio. A ver, da que Valentino, usted todavía no me manda las dos primeras. Pero por el WhatsApp, es así por WhatsApp. La primera, la del número y la tercera. Yeah. Y la de los cabellos medio, ¿cierto? Me la envía por foto, listo. Creo que son la de los antes premios. Página 2. Creo que la de los aires previos son discriminación. No, son 4 preguntas. Pero son conceptuales. Chicos, dejamos entonces así por el día de hoy. Tengo que cerrar ya.